Bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular. Yo estoy emocionadísima de verdad porque el video de hoy bueno, Agu Rense. Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando esto preguntando, comentando y enviando mensajes directos, y hoy por fin vamos a hablar de ello. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el drama, la intriga, la pasión superíndice 3N, todo lo relacionado con Hande Eru párrafo el Kerem Bürsin. Lo oyeron bien. Vamos a analizar las últimas noticias, los rumores Moon S jugosos, y por supuesto, esa explosiva confirmación superíndice 3N de la que todos N hablando. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el chismecito, las noticias del espectáculo, los análisis profundos y sobre todo, la buena onda, este es su lugar. Y activen la campanita, porque asu no se perderán en ninguno de mis vídeos. Imagúnense perderse esta bomba que estuvo por explotar. Será imperdonable. Asu que ya lo saben, un clic en suscribirse y otro en la campanita, y estar al dúa con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ahora vamos al meollo del asunto. Bien, ¿du superíndice 3 de empezamos? La verdad es que la historia de Hande y Kerem es un autocopyright tico culebru superíndice 3N turco, y a nosotros nos encantan los culebrones. Desde que trabajaron juntos en Senu con diéresis al Cap, lo sin deer para nosotros los hispanohablantes, la química entre ellos era evidente. Pero evidente. No hace falta ser un experto en lenguaje corporal para ver que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y claro, los fans, que somos muy observadores, empezamos a sospechar. Empezaron a aparecer las teorías, los edits, los vídeos comparando sus interacciones en la locura total. Y luego finalmente llegó superíndice 3, la confirmación superíndice 3N. Hande y Kerem confirmaron que estaban juntos. Fue una explosión superíndice 3N de alegría en las redes sociales. Todo el mundo estaba feliz por ellos. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? JU superíndice 3 venes guapos, talentosos, exitosos y enamorados. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Desgraciadamente después copyright ese de un tiempo, empezaron a surgir rumores de que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem estaba pasando por un mal momento. Que si diferencias irreconciliables, que si problemas de agenda, que si terceras personas involucradas. El drama. Y finalmente llegó superíndice 3 la noticia que nadie quiere oír: Hande y Kerem habían terminado. Fue un golpe duro para muchos fans. Algunos se negaban a creerlo. Otros culpaban a la prensa, a los managers, a cualquier cosa menos a la realidad. Pero la verdad era que Hande y Kerem ya no estaban juntos. Y la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿copyright pa su superíndice 3? ¿Copyright salió superíndice 3 mal? Bueno, es donde las cosas se ponen interesantes, porque la información superíndice 3N es un poco confusa. Hay muchas versiones diferentes de la historia. Algunos dicen que la presión superíndice 3N de los medios fue demasiado para ellos. Estaban constantemente bajo el escrutinio público y eso, obviamente, puede afectar cualquier relación superíndice 3N. Imagúnense tener a miles de personas opinando sobre su vida amorosa todo el tiempo. Es agotador. Otros dicen que las agendas de trabajo de Hande y Kerem eran incompatibles. Ambos son actores muy exitosos, y eso significa que N constantemente viajando, filmando, promocionando sus proyectos. Es difícil mantener una relación superíndice 3N cuando no tienes tiempo para verte. Y luego la versión superíndice 3N Moon S jugosa, la que habla de terceras personas. Se rumoreó superíndice 3 que Kerem había sido visto con otra mujer, y que eso había provocado la ruptura. Pero la verdad es que nunca se confirmó superíndice 3 nada. Todo fueron rumores y especulaciones. ¿Asu que L es la verdad? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó superíndice 3. Pero lo que sabemos es que su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, y que ambos siguieron adelante con sus vidas.
Y aquí es donde llegamos a la parte muy interesante de este vídeo, la confirmación superíndice 3N explosiva. ¿De qué copyright estoy hablando? Bueno, en las últimas semanas han aparecido algunas pistas que sugieren que Ande y Kerem podrán estar acercándose de nuevo. Lo oyeron bien. Hay rumores de reconciliación superíndice 3N. Rumores que, para ser honesta, me tienen con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. ¿De du superíndice 3N vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. En primer lugar, Ande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo. No digo que estu copyright N saliendo juntos, pero su que estu N movió copyright dándose en los mismos círculos. Y eso por supuesto ha despertado las sospechas de muchos fans. Luego, estu N las redes sociales. Ambos han estado dando me gusta a publicaciones del otro y han estado comentando en sus fotos. Son más menos os gestos, pero en el mundo de las celebridades todo cuenta. Un simple me gusta puede significar mucho. Pero lo muy es importante y lo que ha generado muy ese revuelo, es una entrevista reciente que concedió Superíndice 3 Ande. En esa entrevista, le preguntaron directamente sobre Kerem y su respuesta fue ambigua. No negó Superíndice 3 la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N, pero tampoco la confirmó Superíndice 3. Simplemente dijo que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Y eso, amigos míos, es todo lo que necesito vamos para volvernos locos. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Esa frase lo dice todo. Significa que la puerta es abierta. Significa que hay esperanza. Significa que Ande y Kerem podrán volver a estar juntos. Ahora, antes de que nos emocionemos demasiado, quiero ser realista. No hay nada confirmado. Todos son rumores y especulaciones. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan de Ande y Kerem, quiero creer que su historia de amor no ha terminado. Quiero creer que todavía hay una oportunidad para ellos. Y no soy la única. Miles de fans de todo el mundo comparten mi esperanza. En las redes sociales el hashtag #Anker estu trending topic constantemente. Los fans estuvieron compartiendo sus recuerdos favoritos de la pareja, sus fotos, sus vídeos y estuvieron pidiendo a gritos una reconciliación superíndice 3N. Incluso algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han empezado a hablar de la posibilidad de un reencuentro. Algunos periodistas afirman tener fuentes cercanas a Ande y Kerem que les han confirmado que estuvieron en contacto y que se estuvieron dando una segunda oportunidad. Pero como dije antes, nada estuvo confirmado. ¿Asu qué copyright podemos hacer? Pues lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright pasa. Seguir de cerca las redes sociales de Ande y Kerem, leer las noticias y sobre todo mantener la esperanza. Y mientras esperamos podemos disfrutar de sus proyectos individuales. Ande sigue triunfando como actriz y Kerem también copyright N. Ambos son talentosísimos y merecen todo el condieresis copyright sito del mundo. Y Q copyright N sabe, tal vez algún dúa vuelvan a trabajar juntos. Eso será un sueño más menos o hecho realidad. Pero volviendo al tema de la posible reconciliación superíndice 3N, quiero ser clara. No estoy diciendo que Ande y Kerem vayan a volver a estar juntos con seguridad. No lo su copyright. Nadie lo sabe. Pero creo que hay indicios que sugieren que podrá haber una oportunidad. Y creo que vale la pena mantener la esperanza. Porque al final del dúa, Ande y Kerem son dos personas maravillosas que se merecen ser felices. Y si la felicidad para ellos significa estar juntos, entonces yo seré copyright la primera en celebrarlo. ¿Y ustedes, qué copyright piensan? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado el chismecito. Ahora, quiero hablar de algo importante. Independientemente de lo que pase entre Ande y Kerem, es fundamental que respetemos su privacidad. Son personas reales con sentimientos reales. Y merecen que respetemos sus decisiones. No tenemos derecho a entrometernos en su vida personal ni a juzgarlos. Podemos tener nuestras opiniones, claro que sí.
Pero debemos expresarlas con respeto y consideración superíndice 3n. No podemos acosarlos en las redes sociales, ni enviarles mensajes ofensivos, ni intentar influir en sus decisiones. Debemos dejarlos vivir sus vidas como quieran, y apoyarlos en lo que hagan. Y esto va para todos los fans, no solo para los de Ande y Kerem. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Así que, por favor, seamos respetuosos. Seamos considerados. Y seamos comprensivos. Y sobre todo mantengamos la esperanza. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de esperanza, quiero compartir con ustedes una teoría que he estado pensando últimamente. ¿Q copyright tal si Ande y Kerem estuvieron jugando al despiste? ¿Q copyright tal si acuten intentando mantener su relación superíndice 3n en secreto para evitar la presión superíndice 3n de los medios? Será una estrategia inteligente, ¿verdad? Si no confirman nada, los medios no pueden presionarlos. Pueden seguir view copyright 2 en secreto, sin que nadie se entrometa. Y cuando es tu copyright en el listos para hacer pública su relación superíndice 3n, lo harán. Es solo una teoría, claro estug. Pero creo que tiene sentido. Y me gustaría creer que es verdad. Pero bueno, dejando de lado las teorías, lo importante es que Ande y Kerem sean felices. Y si para ellos la felicidad significa estar juntos, entonces yo les deseo todo lo mejor. Y si la felicidad para ellos significa estar separados, también copyright en les deseo todo lo mejor. Lo único que quiero es que sean felices. Y creo que todos los fans queremos lo mismo. Así que vamos a seguir apoyándolos, vamos a seguir disfrutando de sus proyectos, y vamos a seguir manteniendo la esperanza. Porque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Y con esto, llegamos al final de este larguísimo vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Y espero que hayan aprendido algo nuevo. Pero antes de despedirme, quiero recordarles una última cosa: suscríbanse al canal. Si les ha gustado este vídeo, do copyright le me gusta, compártanlo con sus amigos, y dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y con esto me despido. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. Hemos explorado en profundidad la relación superíndice 3n entre Ande Rafael y Kerem Bürsin, desde su romance en Senú con diéresis al Capm, hasta su dolorosa ruptura y los recientes rumores de reconciliación superíndice 3n. Analizamos las posibles causas de su separación superíndice 3n, incluyendo la presión superíndice 3n medio urtica, las agendas de trabajo incompatibles y la especulación superíndice 3n sobre terceras personas. También copyright en examinamos las pistas que sugieren un posible reencuentro, como sus interacciones en redes sociales y las ambiguas declaraciones de Ande en una reciente entrevista. Recalcamos la importancia de respetar su privacidad y apoyarlos en sus decisiones, independientemente de lo que depare el futuro. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya servido para comprender mejor la compleja relación superíndice 3n entre Ande y Kerem. Ahora, me gustaría saber sus opiniones. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué copyright factores creen que influyeron en su separación superíndice 3n? ¿Qué copyright les desearán a ambos en el futuro? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus ideas y debatir con ustedes sobre estos temas. Y para terminar, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos que también copyright en son fans de Ande y Kerem, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3º vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.